Los grandes modelos mentales tienen como objetivo principal ayudar a los lectores a adquirir sabiduría y comprender mejor el mundo. Esto se logra mediante la construcción de un entramado de modelos mentales, que son trozos de conocimiento simplificados de diversas disciplinas. Propósito general de los libros. La educación tradicional no prepara adecuadamente para el mundo real, especialmente en la toma de decisiones. El enfoque de Charlie Munger, un ávido proponente de que la sabiduría mundana elemental y los altos estándares éticos son necesarios en los negocios, implica usar un amplio entramado de modelos mentales para identificar información relevante y parámetros razonables en cualquier situación. El pensamiento multidisciplinario es crucial para evitar la vulnerabilidad, reducir el estrés y aumentar la libertad y las soluciones. Para comprender la realidad, es necesario descomponer los problemas en sus partes sustantivas para revelar las interconexiones. Cuantas más lentes, modelos mentales, se apliquen a un problema, más de la realidad se revela, lo que lleva a una mayor comprensión y a saber qué hacer. La comprensión debe ser constantemente probada contra la realidad y actualizada. No es una tarea con principio y fin, sino un proceso continuo. Se pierde poder cuando la comprensión se separa de la realidad. Se tiende a infravalorar las ideas elementales y sobrevalorar las complicadas. Sin embargo, las ideas simples son de gran valor porque pueden prevenir problemas complejos. La comprensión por sí sola no es suficiente. Solo se vuelve útil cuando se ajusta el comportamiento y las acciones en consecuencia. No actuar en base a la comprensión puede tener un efecto negativo. Las malas decisiones a menudo se deben al miedo a aprender y a admitir la ignorancia. La reflexión es esencial para el aprendizaje y para evitar repetir errores. La especialización, aunque útil, puede generar grandes puntos ciegos si no se complementa con un pensamiento multidisciplinario. El entramado de modelos mentales ayuda a reducir estos puntos ciegos y hace que las decisiones sean más rápidas, creativas y eficaces. El objetivo es armar al lector con los grandes modelos fundamentales de diversas disciplinas como biología, física, química, economía y psicología, sin necesidad de dominar todos los detalles. Charlie Munger sugiere que 80 o 90 modelos importantes cubrirán alrededor del 90% de la carga para convertirte en una persona mundana y sabia. Las personas exitosas acumulan una cantidad masiva pero finita de conocimiento fundamental e inmutable para evaluar escenarios únicos en el mundo real. Construir este entramado lleva tiempo e implica aprender de los errores, reflexionar sobre ellos y registrar las experiencias para mejorar continuamente en la elección y aplicación de los modelos. El objetivo final es pasar de ver las cosas como uno cree que deberían ser a verlas tal como son, lo que mejora la toma de decisiones, la confianza, el éxito, reduce el estrés y conduce a una vida más significativa. A continuación, se resumen los modelos mentales clave presentados en las fuentes. Modelos mentales de conceptos de pensamiento general, volumen 1. 1. El mapa no es el territorio. Concepto introducido por Alfred Korzybski, que establece que la descripción de algo no es la cosa en sí misma, el modelo no es la realidad. Los mapas, o modelos, nunca pueden mostrarlo todo. Y es crucial comprender sus limitaciones para evitar que sean inútiles o peligrosos. Aunque todos los modelos están equivocados,
la pregunta práctica es cuán equivocados deben ser para no ser útiles. Para usar un mapa de la forma más precisa posible, se deben considerar 3 puntos. La realidad es la actualización definitiva, hay que considerar al cartógrafo, quien crea el mapa/modelo, y los mapas pueden influir en los territorios, alterar la realidad para que se ajuste al modelo, como demostró Jane Jacobs con la planificación urbana. Los estereotipos son un ejemplo de mapas, y el peligro radica en olvidar que el territorio, las personas, es más complejo. Los mapas son necesarios, pero intrínsecamente imperfectos. Un mapa uno de un territorio sería inútil. 2. Círculo de competencia. Consiste en conocer profundamente lo que se sabe y, crucialmente, lo que no se sabe. Se ilustra con la diferencia entre el residente, conocimiento profundo, basado en años de observación y participación, flexibilidad para resolver problemas, y el extraño, conocimiento superficial, falsa confianza. La verdadera competencia en un área se construye con años de experiencia y superando fracasos. El ego es un poderoso enemigo para comprender honestamente la propia realidad y evaluar el círculo de competencia. Es esencial llevar un registro preciso y honesto del propio desempeño. Incluso expertos como el cirujano Atul Gawande contratan coaches para identificar sus puntos ciegos. Al operar fuera del círculo de competencia, se deben aprender los conceptos básicos, reconocer la propia ignorancia y consultar a expertos haciendo preguntas detalladas y reflexivas. Nadie puede tener un círculo de competencia que abarque todo. Es vital identificar sus límites y saber cómo moverse fuera de él. Warren Buffett enfatiza la importancia de apegarse a la propia área de especialización. 3. Pensamiento desde los primeros principios. Mencionado como un concepto general, implica llegar a los fundamentos de un problema. Está relacionado con la irreducibilidad de las teorías. Es un proceso que ayuda a identificar qué información es relevante. Enfrentar la propia ignorancia es necesario para identificar los primeros principios y evitar errores. 4. Experimento mental. Una herramienta para explorar posibilidades, entender causa y efecto, y probar los límites del propio conocimiento. Requiere rigor y trabajo, no son meras ensoñaciones. Ejemplo del asesinato del archiduque Francisco Fernando. 5. Pensamiento de segundo orden. Implica considerar los efectos de una acción, en lugar de solo las consecuencias inmediatas. Garrett Hardin, ecologista, formuló la primera ley de la ecología: nunca se puede hacer una sola cosa. Ejemplo del uso de antibióticos en la ganadería: el efecto de primer orden es carne más barata, el de segundo orden es la creación de bacterias resistentes. Es fundamental en sistemas con alta interconexión, donde las acciones pueden tener consecuencias de gran alcance. No permite predecir el futuro, pero sí pensar en las consecuencias probables con la información disponible. Permite ahorrar una cantidad masiva de tiempo a largo plazo. 6. Pensamiento probabilístico. Es una herramienta matemática para lidiar con la incertidumbre. Requiere estar atento a las colas pesadas, fat tails, o eventos extremos y raros.
Nassim Taleb explica que pequeños errores al medir el riesgo de eventos extremos pueden significar estar órdenes de magnitud equivocados. Fallar correctamente implica dos componentes: nunca tomar un riesgo que te elimine por completo del juego, y desarrollar resiliencia personal para aprender de los fracasos y volver a empezar. El ensayo y error con retroalimentación rápida es valioso. La metaprobabilidad se refiere a la probabilidad de que las propias estimaciones probabilísticas sean buenas. Hay asimetrías en los errores de estimación. Tiempo de tráfico, casi siempre se llega tarde, no temprano. Ejemplo de Vera Atkins, reclutadora de espías: evaluar la fiabilidad de la información y prepararse para lo inesperado en entornos volátiles, reconociendo que el pensamiento probabilístico no garantiza el 100% de éxito. Las compañías de seguros son negocios agudos en probabilidad, calculando riesgos para grandes poblaciones. 7. Inversión. Invierte, siempre invierte. Carl Jacobi. Se trata de evitar la estupidez antes que buscar la brillantez. Implica empezar asumiendo que lo que se intenta probar es falso o verdadero, y luego mostrar lo que implicaría. O pensar en lo que se quiere evitar y ver qué opciones quedan. Ejemplo de Ian Bogle: Vanguard, en lugar de intentar ganarle al mercado, invirtió el problema a cómo podemos ayudar a los inversores a minimizar las pérdidas por comisiones y mala selección de gestores, lo que llevó a los fondos indexados. 8. Navaja de Occam, Occam's Razor. Las explicaciones más simples son más propensas a ser verdaderas que las complicadas. Ayuda a evitar la complejidad innecesaria, ahorrando tiempo, recursos y energía. Ejemplo: marido llega tarde, probablemente se entretuvo en el trabajo, vs accidente de coche. En el liderazgo, Lois Gerstner en IBM se centró en la ejecución simple del negocio en lugar de una gran visión tecnológica. No debe usarse para crear una simplicidad artificial, la explicación debe ser precisa y funcional. 9. Navaja de Hanlon, Alon's Razor. No atribuyas a la malicia lo que puede explicarse más fácilmente por la estupidez. Ayuda a evitar la paranoia y la ideología, fomentando la búsqueda de otras explicaciones razonables para los eventos. La explicación con la menor intención es la más probable. Se relaciona con la falacia de la conjunción de Kahneman y Tversky, donde el lenguaje vívido lleva a conclusiones exageradas. En la realidad, por cada acto de malicia, hay mucha más ignorancia, estupidez y pereza. Ejemplo de Honorio y Stilicho: la suposición de malicia llevó a la ejecución de su mejor general, lo que pudo haber contribuido al colapso del Imperio Romano. Ideas de apoyo, volumen 1. 1. Necesidad y suficiencia. Una condición necesaria es aquella que debe estar presente para que un resultado ocurra, pero no garantiza el resultado por sí sola. Una condición suficiente es aquella que, si está presente, garantiza el resultado. Ejemplo: capital, trabajo duro e inteligencia son necesarios para estar en Fortune 500, pero no suficientes. También se necesita suerte y más. En matemáticas se les llama conjuntos. El conjunto suficiente es mucho más grande que el necesario. 2. Causalidad vs correlación. La correlación indica una relación entre variables,
pero no prueba que una cause la otra. La causalidad significa que un evento o acción es directamente responsable de otro. Es fácil confundir ambas. La regresión a la media puede hacer que las mejoras parezcan una causa cuando son simplemente una normalización de un resultado extremo. Modelos mentales de sistemas y matemáticas, volumen 3. Sistemas. 1. Bucles de retroalimentación. La información que se comunica en respuesta a una acción. Son omnipresentes en todos los sistemas. Pueden ser de dos tipos: equilibradores, tienden a volver el sistema a un punto de ajuste, como la temperatura corporal, o reforzadores, amplifican un cambio, como las cascadas de información en las multitudes o en restaurantes populares. Una retroalimentación más rápida y precisa permite una iteración más rápida para mejorar. Sin embargo, si es demasiado rápida o fuerte, puede desestabilizar el sistema. 2. Equilibrio. Un estado de balance donde las fuerzas opuestas se igualan. Los sistemas tienden a buscarlo. La homeostasis es un ejemplo biológico de equilibrio dinámico, donde la vida se regula para la supervivencia y el florecimiento, nunca en un estado estático. La información precisa es vital para mantener el equilibrio, como en la comunicación médico-paciente. La confianza es clave para el flujo de información. El experimento Biosfera 2 demostró la inmensa complejidad de lograr y mantener el equilibrio en un ecosistema cerrado y resaltó el impacto de la actividad humana en la naturaleza. 3. Cuellos de botella. Un factor limitante en un sistema que puede obstaculizar o, si se gestiona bien, ayudar. Provoca acumulación de recursos y es el punto de mayor tensión y probable falla. Enfocarse en cualquier otra cosa para mejorar el flujo del sistema es inútil. Es diferente de una restricción, limitación fundamental del sistema. Se deben identificar y validar para evitar falsas dependencias. Ejemplo de la construcción del ferrocarril transiberiano: la resolución expedita de un cuello de botella, mano de obra, creó problemas más graves, materiales de baja calidad, en el futuro. Los cuellos de botella pueden moverse en un sistema. 4. Escala. La forma en que el tamaño afecta las elecciones y el funcionamiento de un sistema. Los sistemas se vuelven más complejos a medida que escalan, aumentando las conexiones e interdependencias. Las economías de escala tienen límites, los sistemas no escalan indefinidamente debido a recursos finitos. Ejemplo de las empresas japonesas centenarias: a menudo, mantenerse pequeñas y simples puede ser una superpotencia para la longevidad, ya que esto permite mantener valores tradicionales y ser más flexibles en condiciones económicas desfavorables. Los cambios de escala no solo resultan en más de lo mismo, sino que pueden tener nuevos impactos y requisitos. Un sistema más grande puede manejar mejor las variaciones, pero también es más vulnerable a fallas generalizadas. 5. Margen de seguridad. Implica esperar lo inesperado en sistemas complejos y diseñar para los extremos, no para los promedios. Cuanto mayor sea el costo del fallo, mayor debe ser el margen de seguridad. Diseño de puentes. Se logra mediante respaldos o redundancias, componentes de repuesto, capacidades adicionales, que hacen que el sistema sea resistente.
Demasiado margen puede llevar a la cautela excesiva, el desperdicio de recursos o la complacencia. Mientras que muy poco conduce a la destrucción. El aprendizaje constante reduce los puntos ciegos y proporciona un margen de seguridad vital. El ejemplo de los astronautas, que aprenden sin cesar y se preparan para el peor escenario para aumentar su margen de seguridad. Una competencia amplia, generalismo, es costosa pero ofrece resiliencia en situaciones atípicas, a diferencia de la especialización que es eficiente para desafíos menores. 6. Algoritmos. Un conjunto claro de reglas o instrucciones para obtener un resultado. Se definen por su neutralidad de sustrato, la lógica es independiente del material, su automatismo subyacente, cada paso es simple, y sus resultados garantizados si se ejecutan correctamente. El pensamiento algorítmico se puede usar para determinar y refinar qué tipo de entradas alimentar a un sistema para obtener los resultados deseados. Ejemplo de la búsqueda de un antibiótico por I.G. Farben, Orlein y Doumac, donde un algoritmo de prueba estandarizado y repetible llevó al descubrimiento, incluso sin saber cuáles serían las mejores entradas al principio. Ideas de apoyo, sistemas y matemáticas. 1. Sistemas adaptativos complejos, SAC. No es posible entender el comportamiento de un SAC uniendo estudios parciales de un sistema no lineal complejo. La emergencia es una propiedad de estos sistemas. 2. Masa crítica. El punto en el que un sistema está a punto de cambiar de un estado a otro, donde una unidad adicional de entrada tiene un impacto desproporcionado. Se refiere a la cantidad mínima necesaria para iniciar una reacción autosostenible. En las ciudades, se refiere a la densidad de interacciones necesaria para que funcionen bien, no solo a la infraestructura. 3. Emergencia. Propiedad de los sistemas complejos donde nuevas capacidades o propiedades surgen de la interacción de sus componentes individuales, no de los componentes aislados. Un ejemplo clásico son los montículos de termitas. Una sola termita es impotente, pero millones construyen estructuras complejas sin un líder central. La propiedad emergente se pierde si se desarma el sistema, como en la fábula del ganso de los huevos de oro. 4. Irreducibilidad. Una teoría o un concepto es irreducible cuando no se puede simplificar más sin perder su significado fundamental. Se trata de encontrar la cantidad mínima necesaria para que algo siga siendo lo que es. En comunicación, los mensajes efectivos a menudo van al límite de la irreducibilidad. En tipografía, hay elementos irreducibles en las letras que deben mantenerse para la legibilidad, aunque el diseño pueda variar. La ley de Gall establece que los sistemas complejos que funcionan evolucionan de sistemas simples, no se construyen complejos desde cero. 5. Ley de rendimientos decrecientes. Establece que la relación entre entradas y salidas en un sistema no es siempre lineal. A partir de cierto punto, cada unidad adicional de entrada producirá una cantidad decreciente de salida, e incluso puede reducir la salida total. Aplica a casi cualquier sistema, desde la agricultura hasta la productividad laboral o el aprendizaje de una nueva habilidad. Ejemplo de la industria cinematográfica de explotación, copiar elementos exitosos repetidamente llevó a rendimientos decrecientes,
requiriendo constantemente más para sorprender a la audiencia. La complacencia ante el éxito inicial puede llevar a ignorar esta ley. Matemáticas. 1. Distribuciones. Ayudan a contextualizar lo que se puede esperar de un conjunto de datos y a hacer predicciones. La distribución normal, curva de campana, agrupa la mayoría de los valores alrededor de un punto medio, media, moda, mediana, con menos valores en los extremos. Las distribuciones de ley de potencia tienen valores agrupados en un extremo, con unos pocos valores extremos muy grandes, o pequeños. Comprender las distribuciones es clave para no dejarse engañar por los valores atípicos y tener expectativas realistas. Epicuro concebía la buena vida como un estado de tranquilidad en el punto medio de la curva de campana, evitando los extremos de placer y dolor. 2. Interés compuesto, compounding. Una fuerza inmensamente poderosa, los rendimientos de una inversión, dinero, conocimiento, relaciones, se reinvierten y a su vez generan más rendimientos, llevando a un crecimiento exponencial. Requiere una visión a largo plazo, ya que la mayoría de las ganancias se materializan al final. Ejemplo de la exploradora Mireia Mayor, su carrera ilustra cómo las experiencias pasadas y la reinvestigación consciente del conocimiento se compuestas para permitirle asumir desafíos cada vez más complejos. 3. Muestreo, sampling. Tomar una parte de una población para obtener información sobre el todo, ya que generalmente no es posible estudiar la población completa. El tamaño de la muestra influye enormemente en la precisión de los resultados, a mayor muestra, más precisión, ley de los grandes números. Las muestras deben ser aleatorias y representativas para evitar sesgos, el efecto del trabajador sano. El proceso de creación del primer Oxford English Dictionary, OED, es un testimonio del valor de aumentar el tamaño de la muestra para lograr resultados precisos y completos en la descripción del idioma. La calidad de los datos es crucial, los grandes silencios, datos no recopilados, sobre mujeres, pueden llevar a medias verdades y exacerbar discriminaciones. Los datos determinan la asignación de recursos. 4. Aleatoriedad. Los humanos tienen dificultades para comprender y lidiar con la aleatoriedad. En la escritura de novelas, la aleatoriedad puede ayudar a los autores a superar bloqueos creativos, ya que no existe una fórmula perfecta para una gran novela. 5. Principio de Pareto, regla 80/20. Establece que aproximadamente el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. Es una regla de oro, no una ley de la naturaleza. Implica que unos pocos elementos en una lista son mucho más importantes que el resto juntos. 6. Regresión a la media. Los resultados extremos, especialmente aquellos con un componente de suerte, son más propensos a ser seguidos por resultados más moderados. No se puede distinguir la suerte de la habilidad a partir de un solo resultado. La suerte del principiante es real, pero los que fallan espectacularmente son menos propensos a continuar. El promedio siempre existe, y no se pueden esperar éxitos atípicos todo el tiempo. El ejemplo del Ford Edsel ilustra cómo un resultado promedio puede parecer un fracaso si las expectativas son de brillantez.
Sugiere cautela al hacer suposiciones sobre el futuro basándose en el pasado inmediato. 7. Multiplicar por cero. En cualquier sistema multiplicativo, un cero, un eslabón débil o una falla crítica, tiene el poder de anular todo lo demás. Ejemplos: una persona desmotivada en un equipo, un CEO que hace comentarios racistas, una puerta abierta en un sistema de seguridad. Es crucial identificar estos ceros y transformarlos para que no anulen los esfuerzos en otras áreas. El fracaso de Alemania Oriental en construir un ordenador al final de la Guerra Fría se debió a ignorar un cero fundamental en su sistema: fallos del socialismo. Ejemplo personal del tartamudeo: no se trata de curar el cero, sino de cambiarlo lo suficiente, transformarlo en un 1, para activar el poder del resto de la ecuación personal. 8. Equivalencia. Diferentes entradas pueden producir resultados idénticos. Hay más de una manera de resolver la mayoría de los problemas. Ejemplo de los rituales funerarios: a pesar de la amplia variedad de prácticas en diferentes culturas, entierro, cremación, exposición, la intención subyacente es la misma: consolar a los vivos y lidiar con los muertos. Ayuda a apreciar la riqueza de las soluciones y encontrar un lenguaje común. 9. Orden de magnitud. Una forma de notación para representar números muy grandes o muy pequeños, indicando una diferencia de 10 veces, una potencia de 10. Útil para comparar tamaños relativos y comprender escalas. EJ la escala de Richter para terremotos. 10. Superficie de contacto, surface area. La cantidad de algo que está en contacto o puede reaccionar con el mundo exterior. En el diseño de software o proyectos, una menor superficie de contacto, menos dependencias, aumenta la robustez y la capacidad de envejecer bien. Aumentar la superficie de contacto a nuevas disciplinas puede fomentar la creatividad y la innovación. EJ escuelas de circo que enseñan una amplia variedad de materias. En seguridad, minimizar la superficie de ataque reduce las vulnerabilidades. Las tácticas de guerrilla mantienen una superficie de contacto pequeña para el éxito. Los mapas reducen la superficie de contacto conceptual de un territorio al omitir detalles, lo que los hace útiles pero incompletos. 11. Máximos globales y locales. Un máximo global es el valor más alto de una función en todo su dominio, mientras que los máximos locales son picos más pequeños dentro de un rango. Se aplica a la vida y los negocios para saber cuándo se ha alcanzado un pico o si aún hay potencial para ir más alto. A veces, es necesario bajar, atravesar un valle o hacer sacrificios a corto plazo, para subir a un pico más alto. En la optimización, es más efectivo realizar primero los cambios grandes, que impactan el máximo global, antes de refinar los detalles. Los máximos locales pueden ser trampas. Modelos mentales de física, química y biología, volumen 2. Física. 1. Relatividad. Ayuda a entender que la gente puede tener una perspectiva diferente sin estar equivocada. La propia perspectiva siempre es imperfecta y limitada. El efecto Ratio-Human ilustra cómo diferentes testigos pueden tener relatos notablemente distintos de la misma situación debido a sus perspectivas, autointereses y distorsiones de la memoria.
Se mejora la comprensión de la realidad al observar los detalles y adoptar una perspectiva comparativa. Los viajes de Saleh y al-Tatawi. 2. Reciprocidad. Basada en la tercera ley de Newton, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Implica que lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Toda fuerza ejercida tiene un costo para el iniciador. Voluntariado, los beneficios para el que da, salud, satisfacción, son un ejemplo de reciprocidad. Ojo por ojo, tit for tat, la estrategia más efectiva en juegos iterados basados en la cooperación mutua. Un tratado de paz hitita es un ejemplo macro de cómo reducir un conflicto en una frontera libera recursos para otros objetivos. 3. Termodinámica, entropía. La entropía es la tendencia natural hacia el desorden, se requiere energía para mantener el orden. Los sistemas con baja entropía son más susceptibles a grandes cambios o contrastes. Un estornudo en una biblioteca tranquila es muy notorio, a diferencia de uno en una calle concurrida. Se puede usar el contraste para llamar la atención o para calmar una situación. 4. Inercia. La resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento o de reposo. Implica que una vez que se deja de hacer algo, es más difícil volver a empezar que haber continuado. El multitasking es un mito, cambiar de foco gasta más energía. Las creencias pueden convertirse en hábitos que son difíciles de cambiar, incluso frente a la evidencia. La aceptación del plomo en el siglo XX a pesar de los peligros. La perseverancia de Lise Meitner en la física a pesar de los obstáculos es un ejemplo de cómo la pasión y la creencia en el proceso científico pueden superar la inercia. 5. Fricción y viscosidad. Fricción es la resistencia al movimiento entre superficies, viscosidad es la resistencia al flujo en fluidos. Estos modelos se aplican al flujo de información, un entorno de alta viscosidad. La Unión Soviética durante la Guerra Fría con su censura y burocracia, puede ralentizar y obstaculizar la información verdadera, lo que contribuyó a la magnitud del desastre de Chernóbil. El sistema de producción Lean de Toyota redujo la fricción al empoderar a los trabajadores para identificar y resolver problemas en la línea de producción, fomentando la iniciativa y la innovación. 6. Velocidad. Es la velocidad en una dirección específica. Es más importante dónde se va que qué tan rápido. Las campañas de Napoleón buscaban la velocidad, pero la falta de suministros y la incapacidad de ajustar la dirección de un ejército masivo terminaron socavando su velocidad real y éxito. Es crucial considerar el alcance completo de lo que se desea lograr, no solo la rapidez. Mae West es un ejemplo de mantenerse en una dirección inquebrantable para lograr sus metas. 7. Palanca, leverage. Aplicar una pequeña fuerza para lograr un gran resultado. Ejemplos incluyen el lenguaje escrito, aprovecha el conocimiento pasado, y la estandarización de procesos. La verdadera riqueza financiera no viene solo del trabajo duro, sino de aprovechar el propio juicio. La mejor forma de tener influencia en una negociación es no necesitar el trato en absoluto. Demasiada presión puede romper la palanca, mientras que muy poca no logra el objetivo. La influencia se basa en percepciones y es social. Se debe usar la influencia sabiamente y, idealmente,
combinarse con la reciprocidad, pensamiento ganar-ganar, para obtener resultados sostenibles y duraderos. Química. 1. Energía de activación. La energía mínima necesaria para iniciar una reacción. Se necesita suficiente energía de activación para llevar una reacción a su conclusión, no solo para iniciarla, encender una hoguera. Crear un cambio duradero requiere una estimación precisa de toda la energía necesaria para ver el proceso hasta el final. Ejemplo de las economías de Japón, Corea del Sur y Taiwán, realizaron 3 intervenciones críticas que actuaron como energía de activación para lograr un desarrollo económico sostenible, gestionando las dificultades para el interés nacional a largo plazo. 2. Aleación, alloying. Aumentar la fuerza mediante la combinación de elementos. 1 más 1 puede realmente ser 10. En el campo de la medicina, el conocimiento se enriquece, se alea, al aprender de las experiencias de otros. Combinar un conocimiento especializado profundo en un dominio con una comprensión más amplia de las reglas que rigen el mundo físico es una combinación valiosa. Biología. 1. Evolución, selección natural y extinción. Explica el éxito y el fracaso, la relación entre el entorno y el individuo, y la necesidad de planificar el cambio constante. Las especies generalistas son más resistentes a la extinción que las especialistas, ya que pueden adaptarse a más entornos. El lenguaje francés es un ejemplo de adaptación exitosa al volverse una lengua paneuropea, estandarizar su gramática y adoptar la imprenta. 2. Evolución, tasa de adaptación y efecto de la reina roja. Efecto de la reina roja, implica una presión constante para adaptarse solo para permanecer en el mismo lugar, sin poder avanzar. Es una carrera armamentista constante donde los competidores siempre mejoran, por lo que uno también debe hacerlo. No es una justificación para el exceso de trabajo, la adaptación efectiva se trata de resolver problemas, no solo de velocidad. La exaptación es cuando un rasgo evolucionado para un propósito es cooptado para otro, Boutax para fines cosméticos, lo que subraya la importancia de la flexibilidad y tener herramientas diversas. 3. Ecosistema. Los ecosistemas no tienen restricciones de tamaño y la materia y la energía se mueven a través de ellos. La resiliencia es clave. Los sistemas sensibles con alta capacidad de recuperación pueden ser tan fuertes como los resistentes que tienen dificultades para recuperarse. Las organizaciones humanas pueden ser vistas como ecosistemas, familias, equipos, ciudades. El ejemplo de Bill Walsh y la construcción del equipo de fútbol americano 49 Yards. La clave es que todos los miembros tienen un papel esencial y el éxito es producto de un sistema bien funcionando y con confianza. Copiar el sistema no garantiza el mismo resultado. 4. Nichos. Las especies pueden ser generalistas, territorio amplio, más competencia, flexibles, o especialistas, territorio pequeño, menos competencia, requisitos rígidos. Ambas tienen vulnerabilidades. Los especialistas prosperan en entornos estables, pero son vulnerables a cambios rápidos, el panda y su dieta especializada. La invención especializada puede llevar a poseer el nicho y ser muy difícil de desplazar,
Los platillos Zildjian. La máquina de fax comenzó en un nicho especializado, periódicos, antes de convertirse en generalista. 5. Autopreservación. Instintos innatos de supervivencia que impulsan a los organismos a protegerse del daño. Se manifiesta en el reflejo de lucha, huida o congelación, dependiendo de la percepción de éxito o la acumulación de estresores. Para los humanos, la supervivencia implica una existencia con significado. Ejemplo de Gioconda Belli y los sandinistas, arriesgar la propia vida por la supervivencia del grupo, prefiriendo arriesgarse a matar el alma para salvar el cuerpo. Actuar en modo de supervivencia no es sostenible a largo plazo, acaparar información o negarse a delegar, aunque parezca autoprotector, puede ser perjudicial para el grupo y para uno mismo a largo plazo. 6. Replicación. Requiere un código, lo que se va a copiar, un medio para copiarlo y un medio para transferirlo. La replicación sin diversidad puede ser desastrosa, las copias se debilitan con el tiempo. La dinastía de los Habsburgo, la fotocopia de fotocopias. Se necesitan innovaciones para compensar los errores. En la estrategia militar, una replicación exitosa requiere una estructura con flexibilidad incorporada para que los subordinados puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes, sin sacrificar la capacidad del comandante de sincronizar eventos. 7. Cooperación. Esencial para la supervivencia en un mundo complejo. Una orquesta es un ejemplo de cooperación, donde cada músico contribuye a la experiencia musical que emerge de la coordinación absoluta. El número de Dunbar sugiere un límite cognitivo, aproximadamente 150 personas, para el número de relaciones sociales estables que se pueden mantener, más allá del cual es difícil gestionar la sobrecarga de información. 8. Organización jerárquica. Una forma de estructuración social presente en el mundo animal, caracterizada por una línea de autoridad. Implica un contrato, el miembro dominante tiene responsabilidades, dirección, protección, mantenimiento del orden. El proceso competitivo para llegar a la cima de una jerarquía a menudo selecciona a individuos dominantes, no necesariamente a los más capacitados para la gestión. Las jerarquías permiten a los extraños saber cómo tratarse de manera eficiente. El incidente de la mina chilena de Copiapó ilustra cómo la jerarquía puede emerger en situaciones de supervivencia, con la autoridad formal y el liderazgo natural interactuando para guiar al grupo. El liderazgo se gana sirviendo y generando confianza. 9. Incentivos. Una fuerza poderosa que puede cambiar una situación. Nunca pienses en otra cosa cuando debas pensar en el poder de los incentivos. Charlie Munger. Las recompensas inconsistentes pero infrecuentes pueden crear cambios de comportamiento más fuertes. Las personas son vulnerables a los incentivos, dinero, prestigio, poder, especialmente cuando apelan a la propia narrativa personal. El caso de la talidomida demuestra cómo los incentivos, comerciales, de reputación, pueden llevar a la complacencia y la justificación de decisiones peligrosas. La Dra. Frances Kelsey, sin grandes incentivos para la aprobación, pudo oponer resistencia. 10. Tendencia a minimizar el gasto de energía. Todos los seres vivos,
incluidos los humanos, tienden a conservar energía para tener reservas en momentos de necesidad. El cerebro humano utiliza heurísticas, atajos mentales, para minimizar el esfuerzo cognitivo y tomar decisiones lo suficientemente buenas, satisficing. Los entornos diseñados sin tener en cuenta esta tendencia pueden aumentar el esfuerzo necesario para realizar tareas, oficinas de planta abierta que aumentan la energía para concentrarse. La reflexión es un gasto de energía, pero es crucial para aprender de la experiencia. Modelos mentales de economía y arte, volumen 4. Economía. 1. Escasez. El problema fundamental de la economía, como asignar recursos finitos para satisfacer necesidades ilimitadas. La escasez puede ser perjudicial, falta de alimentos, pero la abundancia también puede ser un problema, el exceso de azúcar, o la pobreza de atención ante la abundancia de información. La reducción de la escasez requiere un pensamiento de segundo orden para anticipar sus consecuencias, el impacto de la imprenta al reducir la escasez de información, lo que aceleró el desarrollo de nuevo conocimiento y llevó a nuevos tipos de productos escritos. La escasez da valor a las cosas, el precio del oro, la exclusividad. 2. Oferta y demanda. La interacción entre intereses complementarios, querer comprar/vender, y competitivos, pagar menos/recibir más. El aumento de la demanda a menudo conduce a una mayor oferta. La complejidad del mercado hace imposible un control centralizado total de la producción. La demanda no es binaria, sino compleja y puede ser moldeada. General Motors cambió la demanda de coches de una necesidad binaria a un deseo continuo por el coche más nuevo, a diferencia de Ford. 3. Optimización. Consiste en hacer el mejor uso posible de los recursos para obtener el mayor beneficio con el menor desperdicio. Las teorías económicas asumen que las personas maximizan el beneficio, pero la fórmula de optimización es subjetiva y multidimensional: tiempo, dinero, satisfacción del empleado. La optimización está limitada por la base existente, solo se puede optimizar a partir de lo que ya se tiene, Nintendo evolucionando a partir de la fabricación de cartas. La utilidad, satisfacción, es subjetiva y compleja, no todo tiene un precio. Se tiende a optimizar solo lo que se puede medir. La noción de productividad está cultural y socialmente impulsada: el tiempo es dinero. Saber cuándo usarla, cuándo soltarla y cuándo evitarla es clave. 4. Compromisos, trade-offs. Todo es un compromiso. Elegir una opción significa renunciar a otras, ya que los recursos son finitos. Basados en lo que más se valora y en el costo de oportunidad, el valor de la mejor alternativa no elegida. Los compromisos pueden ser ocultos y solo manifestarse a largo plazo, el impacto en la salud de comer chocolate a diario. En sistemas complejos, optimizar un área puede tener un precio en otra. El diseño de edificios es un ejemplo claro de compromisos multidimensionales: durabilidad vs costo, funcionalidad vs disfrute, adaptabilidad. No son ecuaciones simples, sino interdependencias complejas. La migración es un ejemplo de compromisos emocionales y subjetivos, donde se sopesa el potencial del nuevo lugar frente a lo que se deja atrás,
con costos como la pérdida del sentido de pertenencia. La vida está llena de compromisos, aceptarlos aporta variedad al mundo. 5. Especialización. Una persona, grupo o nación se enfoca en producir un bien o servicio para hacerlo en menos tiempo, con mayor calidad o menor costo. La división del trabajo aumenta la eficiencia, EJ. La fábrica de alfileres de Adam Smith. Aunque puede generar trabajo monótono y alienación, ha sido fundamental para el aumento de los estándares de vida globales. Va de la mano con el comercio y crea un bucle de retroalimentación. Inconvenientes. Aumenta los costos de coordinación y la vulnerabilidad a las fallas en cascada. Requiere confianza y marcos legales. La sobreespecialización puede llevar a una mala detección de sinsentidos y a proteger el conocimiento propio con barreras. El valor de la cooperación, hacer lo que uno hace mejor y trabajar con otros para el resto. Las naciones pueden quedar atrapadas en la exportación de recursos no procesados si se especializan en ello, lo que perpetúa la disparidad de ingresos. Los equipos deportivos son un buen ejemplo, los jugadores se especializan en roles, pero confían en el sistema para el éxito general. Es clave para el dominio, permite ir profundo en lugar de amplio. Implica un riesgo de obsolescencia, pero los descubrimientos más interesantes a menudo ocurren en los límites entre campos de conocimiento. 6. Interdependencia. La especialización conduce a la interdependencia, una red de confianza y dependencia mutua. El ensayo Yo, lápiz ilustra cómo incluso un objeto simple requiere innumerables especialistas y cadenas de suministro globales. Beneficios, más oportunidades, desincentiva la guerra, mejora los estándares de vida. Inconvenientes, puede llevar a la manipulación y las catástrofes pueden tener un impacto global. El terremoto de Riken Corporation que detuvo la producción de automóviles en Japón. Es una vulnerabilidad y una fortaleza a la vez, reconocerla permite la sinergia y la creación de valor. Es profundamente personal, ligada a la familia, amigos y comunidad. 7. Eficiencia. El camino óptimo para lograr un fin, máxima producción con mínimo desperdicio. La eficiencia de Pareto es un ideal donde no se desperdician recursos y todos los agentes económicos maximizan beneficios. No es un estado estático, requiere ajustes constantes. Obstaculizada por la falta de información, los mercados son más eficientes con la difusión de información. La eficiencia máxima a corto plazo rara vez conduce a la eficiencia máxima a largo plazo. A menudo, la eficiencia sacrifica un margen de seguridad, exceso de efectivo o inventario, que es valioso ante shocks o cambios en el entorno. 8. Deuda. Tomar prestado algo, generalmente dinero, para usarlo ahora, con la obligación de pagarlo en el futuro. Los beneficios son visibles, pero las obligaciones suelen estar ocultas. Puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento, pero también una cadena que define el futuro y consume la esperanza. Hace que uno sea frágil, como conducir por el desierto sin una rueda de repuesto, el menor contratiempo puede dejarlo varado. La deuda que parece barata en el momento a menudo resulta ser más cara de lo imaginado en el futuro. 9. Monopolio y competencia.
Son las fuerzas opuestas que dan forma al mercado. Competencia, el estado predeterminado del mercado, donde las empresas compiten por clientes y recursos, sobreviviendo por eficiencia e innovación. Monopolio, la ausencia de competencia, donde una entidad es la única opción. Los gobiernos totalitarios pueden verse como un tipo de monopolio, un sistema que lo abarca todo, donde el Estado controla cada aspecto de la sociedad y las relaciones entre las personas, buscando atomizar a los individuos. Este control absoluto, sin embargo, siembra las semillas del fracaso al impedir la adaptabilidad y la experiencia. J. Stalin y Hitler. 10. Ley de Gresham. El dinero malo expulsa al dinero bueno. Se aplica cuando hay dos versiones de algo, una percibida como de alta calidad y otra de baja calidad. El mercado de los limones, coches usados con problemas ocultos, es un ejemplo donde la asimetría de información puede llevar a que los productos malos expulsen a los buenos. Los ejemplos de motines carcelarios y el dopaje en el ciclismo profesional demuestran cómo el mal comportamiento sistémico, cuando se incentiva o tolera, puede expulsar al buen comportamiento, creando una situación donde es casi imposible actuar de forma ética. Es necesario crear una cultura que incline a las personas a elegir el buen comportamiento. 11. Burbujas. Movimientos exagerados de precios que se desvinculan del valor subyacente de un activo, impulsados por la especulación y no por los fundamentales. La gente a menudo ignora su propio juicio y se sube al carro, prueba social, a medida que la burbuja se expande, lo que amplifica la burbuja hasta su punto de ruptura. Las buenas intenciones y el pensamiento ilusorio no son una base sólida para la inversión. La burbuja de las .com a finales de los 90 es un ejemplo. Los inversores vertieron dinero basándose en el optimismo y la creencia generalizada en el potencial de Internet, ignorando las métricas financieras tradicionales. El concurso de belleza keynesiano sugiere que la gente juzga basándose en lo que creen que otros juzgarán, no en el valor intrínseco, lo que requiere un pensamiento de segundo orden. Las burbujas inevitablemente estallan, a menudo sin previo aviso. Mantenerse anclado en el valor y la realidad económica es clave. Arte. 1. Audiencia. Explora la interacción entre el artista y su público. Las audiencias varían en tamaño y diversidad, y la experiencia del arte es subjetiva y cambia con el tiempo para la misma persona. La audiencia puede influir en la creación artística si el artista tiene un público específico en mente. Clarence Darrow en El juicio del mono de Scopes, su éxito al cortejar a la audiencia local y presentar su caso de manera accesible, llegando a millones, es un ejemplo de influencia sobre la audiencia. 2. Género. Ayuda a comprender los beneficios y las trampas de agrupar cosas. Permite clasificar y procesar el mundo de manera más efectiva. Demasiada rigidez en la clasificación puede limitar la creatividad y las nuevas combinaciones. El género influye en cómo se evalúa una obra de arte. Distinguir comedia de tragedia. Las convenciones de género pueden ser desafiadas por los artistas para crear obras más convincentes. Combinar géneros. Los sistemas de clasificación, como el de Linneo para las especies, son útiles si funcionan como un lenguaje común. La precisión es subsidiaria de la función.
No hay que ser demasiado rígido con las categorías, se clasifican por función, no por una única función. El modelo de género ofrece un contexto común y expectativas, y su incumplimiento puede generar frustración. 3. Contraste. El choque de opuestos que energiza una obra de arte y estimula los sentidos. Puede ser visual, oscuro barra claro, musical, silencioso barra fuerte, o literario, calma antes de la tormenta. En el razonamiento estadístico, la pregunta fundamental es comparado con qué, y las visualizaciones de datos deben mostrar comparaciones para dar contexto y credibilidad. Relacionado con la entropía. Un cambio inesperado en un entorno de baja entropía crea un alto contraste y es más notorio, un estornudo en una biblioteca tranquila. Saber cuándo aplicar el contraste, elevar o bajar la temperatura de una situación, es una muestra de sabiduría. 4. Encuadre, framing. La forma en que se presenta la información, el lente a través del cual se invita a otros a ver el mundo. Decide lo que se ve y lo que se omite. Fundamental en todo arte, ya que la obra selecciona lo que se retrata y comunica la intención del artista. El encuadre no solo comprime una idea, sino que también da forma a cómo se aborda, cómo interactuar con una sinfonía. Los registros históricos son marcos, y lo que se incluye o se excluye moldea la comprensión de un evento o una época. Es importante preguntarse qué se ha dejado fuera del marco. Walter Cronkite y la guerra de Vietnam, su decisión de actualizar su propio marco y compartir su nueva comprensión con el público tuvo un impacto significativo. El encuadre influye profundamente en cómo se entiende y se responde a una idea. 5. Ritmo. Un elemento que subyace en gran parte de la existencia humana, respiración, latidos del corazón. Es un movimiento repetitivo que crea expectativas. En la música, es la base para otros elementos, organiza los sonidos y crea patrones. Las ciudades tienen ritmos, tráfico, vida diaria. El ritmo se utiliza en el adiestramiento militar para sincronizar movimientos, reducir la carga mental, construir cohesión, hacer que el tiempo pase y aumentar la resistencia de las tropas. 6. Melodía. El alma de la música, la secuencia de notas que lleva la historia y la emoción de una canción. Es la expresión musical de la necesidad humana de contar una historia y conectar. El desarrollo de personajes y argumentos en los cómics se vio influenciado por las demandas de publicación, lo que llevó a recurrir a lo ya conocido cuando el tiempo era limitado. Metafóricamente, permite ver elementos comunes en grupos diversos, como las conexiones a lo largo de la ruta de la seda. 7. Representación. Consiste en hacer presente algo de nuevo. El arte es representacional al mostrar una parte de la realidad. La información de código abierto puede generar informes de inteligencia únicos al representar pistas sobre el contexto. Richard Hill deduciendo daños por bombardeos en Berlín a partir de reseñas de conciertos. La evolución del movimiento de la reina en el ajedrez representa cambios en la percepción del poder de la mujer. La simetría y el equilibrio son estéticamente agradables y representan estabilidad y orden. 8. Trama, plot. La secuencia de eventos que da forma a una historia.
Los humanos aman las historias con principio, desarrollo y fin. Es el esqueleto de una historia, que se combina con personajes, ambientación y emociones. Aristóteles la consideraba el componente central del drama. Las historias pueden tener múltiples tramas o subtramas. Las decisiones de los personajes y los eventos extraordinarios deben equilibrarse con la lógica interna del mundo creado. Una resolución es necesaria para que la trama se sienta terminada, preferiblemente una que sea la consecuencia lógica de las decisiones previas. Cada elección en la escritura cierra puertas. A menudo, quien cuenta la mejor historia, con la trama más convincente, es quien gana a la audiencia. El caso de Johannes Kepler salvando a su madre de una acusación de brujería al contar una historia mejor y más lógica, basada en la ciencia, ilustra cómo una narrativa sólida puede cambiar los resultados. La trama personal que uno se cuenta a sí mismo sobre los obstáculos es poderosa. Una historia positiva no garantiza el éxito, pero una negativa casi garantiza el fracaso. 9. Personaje, character. Un ser con agencia en una historia, con personalidad, valores, peculiaridades e historia. Crucial para el éxito de una novela o película, los escritores los usan para mover la trama y el diálogo. Se desarrollan directa, descripción, o indirectamente, acciones, tratamiento de otros. Hay personajes principales, el foco de atención, y secundarios, apoyan la trama o a los principales. Barbie se comercializó como un personaje con una historia de fondo y familia, lo que la hizo sentir real. Un gran personaje es una paradoja, una contradicción, un misterio que se desarrolla a lo largo de la historia. El carácter es, en muchos sentidos, el destino, las elecciones de un personaje fluyen de quienes son, y los obstáculos revelan su carácter. 10. Ambientación, setting. El lugar y el tiempo donde ocurre una historia, que influye en lo que sucede. El entorno cambia el comportamiento tanto como el comportamiento cambia el entorno. A menudo hay ambientaciones anidadas, E.J. Berlin 1975, con escenas específicas dentro de él. Es fluida e interactúa con el personaje y la trama. E.J. Un cementerio puede sentirse espeluznante o triste según la percepción del personaje y la acción. Las ambientaciones tienen arquetipos y elementos comunes. E.J. Un western. Hazel introduce el Catuskoti budista, que presenta 4 posibilidades: es, no es, ambas, ninguna, para cualquier estado, desafiando la categorización binaria. La cocina otomana es un ejemplo de cómo la ambientación, rutas comerciales, geografía, influyó en el desarrollo de sus técnicas culinarias. Para cambiar el comportamiento, a menudo es efectivo cambiar el entorno. 11. Subtexto. El significado que un artista transmite sin decirlo directamente, a diferencia del texto explícito. 12. Actuación, performance. Las grandes actuaciones parecen sin esfuerzo, pero están respaldadas por un gran esfuerzo y preparación. Se requiere comprender los límites y oportunidades del espacio y tener un sentido de la audiencia. Willie Sutton, ladrón de bancos, era un gran intérprete en sus robos, inmerso en los detalles y ejecutando sin problemas.
demuestra que la preparación es necesaria para mantener la ilusión, incluso si se requiere improvisación. Una actuación totalmente presente puede revelar la esencia cruda, sin editar y sin pulir de lo que significa ser humano. En resumen, la serie de Great Mental Models propone que al integrar estos conceptos fundamentales de diversas disciplinas en un entramado mental, las personas pueden mejorar su comprensión de la realidad, tomar decisiones más efectivas, reducir puntos ciegos y, en última instancia, vivir una vida más significativa y menos estresante, adaptándose continuamente a un mundo en constante cambio.